A Jesucristo sea la gloria y el poder por siempre. Hoy quisiera preguntarte, ¿a quién acudes tú en los momentos de angustia? En los momentos de dolor, ¿a quién clamas? Hoy puedo ver a mi alrededor muchas personas que están sufriendo de angustia, que están sufriendo de inquietud, que están sufriendo de zozobra, que están sufriendo de incertidumbre, que están sufriendo de desconsuelo. Y en medio de esa angustia, la pregunta es, ¿a quién estamos nosotros clamando? Recientemente tuve la oportunidad de hablar con una persona que ha llegado a un punto tal de sufrir lo que se llama una angustia crónica o crisis de angustia. Esta crisis de angustia está caracterizada en esta persona por varios síntomas. Por ejemplo, está sufriendo de sudoración, temblor continuo, sensación de asfixia y un miedo a morir muy grande. La persona, por supuesto, vino a verme, estuvimos hablando por un buen tiempo y al final le dije, hay algo que podemos hacer al respecto. Tu sanación no depende tanto de la medicina que estás tomando, de tanta droga que ahorita estás consumiendo para poder calmar tus nervios, pero sí depende del poder de Dios para poder encontrar en Él la respuesta a aquello que está causando tanta angustia en tu vida. Y lo hice inspirado, ¿saben en qué? Lo hice inspirado en este salmo que hoy quiero compartir con ustedes. El Salmo 118, que me ha aliviado, que me ha reconfortado y que me ha permitido quizás inspirarme para poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes en este hermoso día. Dice el Salmo 118 y quisiera compartir con ustedes desde el versículo 5. Dice el salmista, en mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. Cuando David escribe este texto, David por supuesto era un ungido, David por supuesto era un siervo de Dios a quien Dios amaba. Pero este hombre, siendo aún el ungido de Dios, también conoció en su vida aquello que se llama angustia. Sí, porque es que la angustia es parte de la vida. Aún nosotros los creyentes no estamos inmunes a pasar por momentos de angustia. ¿Cuántas veces quizás simplemente suena el teléfono, tú respondes y es una llamada para decirte que murió un ser querido? ¿Cuántas veces te angustia quizás el no saber qué va a pasar con tus hijos, el tener quizás una relación bastante compleja con ellos? ¿Cuántas veces nos angustia quizás el no tener, no sé, la seguridad financiera que nosotros desearíamos tener, o el no tener claridad hacia dónde va nuestra vida? ¿Cuántas veces nos angustia el saber que de pronto podemos estar el día de mañana en un país en el cual a lo mejor tú no quieres estar, pero que quizás te tocaría estar allí? La vida nos trae muchas angustias. A veces quizás nuestros pensamientos empiezan a turbarse y vemos el futuro no como una oportunidad hermosa, sino como una amenaza. Y nos angustiamos, por supuesto, cuando pensamos en el ahora, pero también cuando pensamos en el mañana. La angustia, esa angustia que quizás hoy estás viviendo tú, también la vivió el rey David. Un hombre con unas angustias reales, no fueron angustias imaginarias, ficticias, no. Este hombre estuvo enfrentado a muchos enemigos que querían su destrucción. Estuvo enfrentado a la muerte, estuvo enfrentado a la persecución. Tuvo que pasar por muchas tribulaciones. Pero ¿qué nos enseña hoy David? En mi angustia clamé al Señor. En otras palabras, en mi angustia, en mi aflicción, en mi dolor, busqué al Señor y Él me respondió. En la vida siempre vamos a tener la oportunidad de elegir a quién clamamos en los momentos de angustia. Puede ser que en tu angustia tú te hagas quizás esclavo, esclava de la medicina. Puede ser que en un momento de angustia quizás busques la respuesta en el lugar equivocado o en una persona equivocada. Puede ser que en un momento de angustia quizás tú busques simplemente tratar de calmar los nervios haciendo cosas que sabes que eventualmente van a dañar tu vida. Puede ser que quizás en un momento de angustia tú acudas a ciertas personas porque crees que esas personas son las que te van a ayudar a ti. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que cuando llegan esos momentos de angustia, cualesquiera que sea la razón que los esté causando, hay alguien a quien nosotros podemos acudir y esa persona es el Señor, nuestro Dios. A Él podemos clamar.
En los momentos de angostura, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, a Él podemos clamar, sabiendo que el Señor nos va a escuchar. Muchos siervos en la Biblia, muchos ungidos de Dios en la palabra de Dios, ¿saben qué? Pasaron también por momentos de angustia. Estoy pensando, por ejemplo, en Jonás. Sí, Jonás, aquel hombre que Dios envió a Nínive, pero en vez de ir a Nínive, se fue hacia Tarsis, desobedeciendo a Dios. Y tuvo que enfrentar grandes tormentas en su vida. Fue arrojado al mar y eventualmente la palabra de Dios nos dice que fue tragado por un pez grande. ¿Y saben qué pasó con este amigo nuestro, Jonás? Cuando sintió que ya no había nada más para él y que solo le esperaba la muerte, dice Jonás en el capítulo 2, versículo 2 y siguientes: en mi angustia, clamé al Señor y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte, clamé a ti y tú me oíste. Desde las profundidades de la muerte, cuando este hombre sentía que ya no había escapatoria por él, que ese era su final, que iba a morir. Pensemos por un instante en la posición en que este hombre se encontró, y sin embargo, desde allí, ¿qué hace? Desde allí clama. ¿Y saben qué es clamar? Clamar es insistir sin desistir, es afligirnos ante Dios, es recurrir a la presencia de Dios, es invocar el nombre de Dios, es postrarnos, humillarnos ante Dios. Y cuando tú lo haces con la certeza de que tú estás clamando y el Señor te está respondiendo. Qué importante es en mi angustia no desesperarme. En mi angustia no hundirme en el dolor. En mi angustia no estar llorando todo el tiempo, quizás por la misma causa que está causando tanta pena en mí. No, en mi angustia yo puedo hacer algo diferente, y es recurrir al Señor, y es orar al Señor. Clamar al Señor es orar al Señor. Hoy quiero decirte que no pase un día de tu vida sin oración, porque un día sin oración es un día sin bendición, y una vida sin oración es una vida sin poder de Dios. La oración te lleva a entrar en comunión con Dios, y es a partir de la oración, a partir de ese clamor, que tú elevas al Todopoderoso, donde tú entiendes el propósito de Dios, donde tú entiendes que Dios está contigo, y sobre todo donde logras recibir la fortaleza que Dios da a sus elegidos. A veces nos preguntamos: ¿por qué tanta angustia en mi vida? ¿Por qué tengo que pasar por tanto dolor? Dios muchas veces, aunque nos ama, nos permite pasar por esos momentos de dolor, por esos momentos de aflicción, por esos momentos de prueba. ¿Sabes por qué? Porque es a través de ese medio, es a través de esa prueba, es a través de esa angustia que Dios te quiere acercar a Él. Porque Dios quiere que estés sujeta a Él. Dios quiere que te sujetes a Él. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere ser tu ayuda. Dios quiere que seas testigo de su poder, testigo de su obra, testigo de su gloria. Pero la única forma como Dios va a permitir que tú te conviertas en testigo de su obra, de su poder y de su gloria, es a través de tu angustia. Cuando eres capaz de traer tu angustia a la presencia de Dios. Cuando eres capaz de clamar, cuando eres capaz de rogar, cuando eres capaz de gemir, cuando eres capaz de humillarte ante su presencia, cuando eres capaz de descansar en su presencia. En mi angustia clamé al Señor. Qué importante es que tú aprendas a clamar a Dios. Hay un texto en la Biblia que a mí siempre me ha fascinado. Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí. Aflígete ante mí, y yo te responderé. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a mostrar cosas que tú ignoras, misterios que tú desconoces, realidades que no has logrado ver. Hoy quisiera decirte: llora menos y ora más. Llora menos y clama más. Y aférrate a Dios, porque el Señor te va a mostrar
cosas que no has visto, realidades que desconoces y que tú estás ignorando en este momento. Pero para poder ver lo que Dios tiene para ti, tienes que clamarle a Él. Muchas veces nos angustiamos demasiado ante la vida y ante las circunstancias de la vida y magnificamos los problemas de la vida. No es que yo quiera que le restemos de pronto importancia a aquello que te está causando tanta angustia, pero también la verdad es que muchas veces magnificamos y le damos un valor a esa angustia y sobre todo a la razón de esa angustia que no debiéramos darle. Hoy quiero recordarte, hay un Dios por encima de todo, y hay un Dios que es poderoso. Y cuando tú clamas a ese Dios, cuando tú ruegas a ese Dios, Él te escucha, Él te oye. Porque Él está pendiente siempre de ti. Él te conoce a ti por tu nombre. Él conoce tu dolor. Él conoce tus batallas. Él conoce lo que te aflige. Y Él viene en tu auxilio. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y te ama con un amor grande. Y Él no quiere que tú sigas en medio de tanta angustia, sufriendo. No. Él te va a responder. Pero tienes que orar. Tienes que orar. Clama a mí. Clama a mí, dice el Señor en su palabra. Clama a mí. El Señor no dice, ora de vez en cuando, a ver qué pasa. No. Piensa y ora a ver qué puedo hacer por ti. No, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que insistir frecuentemente, continuamente. Y en medio del dolor, ¿a quién tenemos que ir? Tenemos que ir a la presencia de Dios. Porque Él tiene una respuesta para ti. Él tiene una respuesta para ti. Para ti que a veces sientes que el mundo se te cierra, que ya no hay camino que se pueda abrir delante de ti. Para ti que sientes que hay una muralla frente a ti y dice, para, detente, ya no más. Para ti que muchas veces no sabes ya qué hacer con tu vida, a dónde huir. Hoy quiero decirte, si hay una salida, si hay una luz para tu vida, está en Dios. En Él está la solución. Sigamos adelante con el Salmo 118. Qué fascinante. Va a decir David, el Señor está conmigo y no tengo miedo. En otras palabras, no temeré. No temeré a nada. No temeré a las personas. No temeré a las circunstancias, no temeré a las situaciones por más adversas que sean en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. Esto es fascinante, Él me ayuda. Y dice el versículo 8, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Ciertamente así es. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es sabio. Porque el Señor es poderoso. Porque Él es bondadoso. Y porque el resultado que Él provee para nuestra vida es siempre el mejor. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Aún en los hombres poderosos. Porque los hombres poderosos son vanagloriosos, orgullosos, pretenciosos, duros. Por eso, dice el salmista, es mejor confiar en el Señor. Hoy quiero decirte, confía en el Señor. Aprende a confiar en Él. Aprende a depositar tu confianza absoluta, total en el Señor, en el que todo lo puede. Y no tengas miedo de ninguna realidad que te esté acechando. No tengas miedo de ninguna situación que hoy pareciera te está presionando y está agotándote. Y te está tirando abajo al piso. No tengas miedo de nada. Aprende a poner tu mirada en el Todopoderoso. ¿Cuántas veces te dejas asustar por las situaciones a tu alrededor, a tu entorno? ¿Cuántas veces incluso te asustan los hombres? Te asustan las personas que a lo mejor quieren hacerte daño en la vida. No, hay un Dios que es más poderoso. Más aún, hay una única persona que es el Todopoderoso. Ni siquiera el enemigo que muchas veces busca destruir tu vida es tan poderoso como Dios. Recuerda siempre esto. En la vida hay uno solo que es el Todopoderoso, el que todo lo puede.
Y cuando tú aprendes a creer, a confiar en Él, Él cuidará tus pasos, Él cuidará tu vida. Él siempre proveerá para ti. Él te librará, Él te rescatará, Él te salvará. Pero ¿qué tienes que hacer? Clamar. Y clamar significa muchas veces tirarme de rodillas y simplemente decirle: Señor, ya no puedo más. Rescátame, ven en mi ayuda, socórreme. Tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda. Yo no puedo, pero contigo sé que lo voy a lograr. Se me ha cerrado la vida, pero sé que tú puedes abrir una nueva puerta para mi vida, una nueva oportunidad para mi vida. En mi angustia, clamé al Señor y Él me respondió. Hoy quisiera preguntarte, ¿qué te angustia? ¿Qué te asusta? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te tiene tan llena de miedo o tan lleno de miedo? ¿A quién estás recurriendo? ¿Cómo estás respondiendo ante semejante angustia? No permitas que nada en la vida te atemorice. No te dejes amedrentar en la vida por nada. Siempre recuerda, hay un Dios por encima de todo que no ha perdido el control de lo que Él ha creado. Hay un Dios vigilante de su creación. Hay un Dios protector. Hay un Dios que cuida de ti, que cuida de mí. Hay un Dios capaz de proveer por ti y por mí, como nadie es capaz de hacerlo. Y lo único que Él requiere y lo único que Él necesita de ti y de mí, ¿sabes qué es? Que vengamos a Él, que vengamos a su presencia, que lo busquemos, que lo anhelemos. Y que en medio de cualquier realidad que hoy estemos viviendo, entendamos que detrás de esa realidad siempre hay un propósito. Hay algo que Dios quiere que tú y yo descubramos, que todavía no hemos logrado descubrir. Dios siempre quiere mostrarnos algo nuevo. Dios siempre quiere revelarnos un misterio propio de Él. Y muchas veces la única forma de lograrlo es cuando tú y yo tenemos que pasar por esos tiempos de angustia, esos tiempos de angostura, esos tiempos de aflicción. Pero hoy te invito, ¿sabes para qué? Para que puedas ir a Él, para que puedas acudir a Él, para que puedas venir ante Él, para que puedas rogarle a Él, para que puedas insistir, sabiendo que Dios te va a responder en su momento, en su tiempo, a su manera. Pero lo va a hacer. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Él lo ha prometido. Clámame, clama a mí y yo te responderé. Nosotros como creyentes confiamos en su palabra y descansamos en sus promesas. Nunca se te olvide eso. Nosotros como creyentes confiamos en su palabra y descansamos en sus promesas. Y esta promesa no te la estoy haciendo yo, te la está haciendo Dios, el Dios Todopoderoso, a través de su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Confía en Él y no temas a los hombres. Y no temas a lo que los demás puedan hacerte. No le temas a la realidad de la vida. No le temas a la vida. No le temas al futuro. No le temas al mañana. No le temas a nada en la vida. ¿Sabes por qué? Porque el Todopoderoso camina contigo, porque el Todopoderoso es tu protector, porque el Todopoderoso es tu castillo, porque el Todopoderoso es tu refugio. En los momentos de angustia, tú eliges dónde refugiarte. Tú eliges dónde refugiarte. Hoy quisiera decirte, si te refugias en Él y clamas a Él, Él te responderá. Y no tendrás por qué seguir viviendo con tanta angustia en tu vida. Estaba acordándome de aquella historia que seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces, de aquel pueblo que estaba sufriendo una gran sequía. Y la economía de aquel pueblo dependía básicamente de la agricultura y de una buena cosecha. Estaban todos asustados porque el panorama se veía bastante gris. Pero acordaron todos en orar y pedirle a Dios para que enviara la lluvia. Y efectivamente así lo hicieron. Se pusieron de acuerdo un día para orar y pedir a Dios para que enviara lluvia. Estaban todos reunidos en aquel lugar, empezaron a cantar, empezaron a clamar, empezaron a orar y de un momento a otro
las nubes se pusieron negras y comenzó a llover fuertemente. Tan fuerte que todo el mundo empezó a correr para esconderse de la lluvia y no mojarse, excepto una niña que estaba allí refugiada bajo un pequeño paraguas que había traído. Hoy quiero decirte, tú eliges en tu angustia dónde refugiarte. ¿A quién estás haciendo el refugio de tu vida? ¿Dónde te estás refugiando? Bendito eres, bendita eres, si aprendes a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. Esas alas son lo suficientemente grandes para cubrirte a ti, para abrazarte, para protegerte y no permitir que nada malo te pase en la vida. David vivió muchas angustias, pero en medio de su angustia, él supo dónde recurrir. Aquel que lo amaba, aquel que lo había ungido, aquel que lo protegía, aquel que lo había hecho su rey para que gobernara a su pueblo. Que ojalá tú y yo, en medio de las angustias de la vida, en medio de las zozobras de la vida, en medio de las incertidumbres de la vida, en medio de las confusiones de la vida, aprendamos a ir a donde tenemos que ir. Porque quiero decirte algo más. La angustia y aquello que hoy te causa tanta angustia, simplemente te está llevando al lugar a donde Dios te quiere llevar, que no es otro lugar más que su presencia, para que allí en su presencia aprendas cuán grande es el Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor te sostenga y que el Señor te llene de vida, de paz y de amor, ahora y siempre. Amén. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.